Desear es de las pocas cosas que no aprendemos. Está en todos. Nos mueve, nos empuja, nos hace buscar más. Suerte, dinero, vida, amor, salida. Y en su forma más simple, no tiene nada de oscuro. Sin embargo, todo anhelo tiene un filo oculto. Porque a veces lo peor no es quedarte con las ganas. A veces lo peor es que tu deseo, por fin, se haga realidad. Hoy te traigo dos historias que se enlazan en la misma arista, la de el deseo. Primero, un objeto que promete conceder lo que quieras, pero nunca sin cobrarte algo. Después, la historia de un hombre que, al obtener por fin lo que más anhelaba, cruzó todos los límites imaginables para no perderlo jamás. Has llegado a Expedientes, una sección de Archivo 42. Expediente 013. Concedido. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Esta historia me la contó William Waymark Jacobs, no con su voz, sino con sus letras. Empieza donde menos tendría que empezar una cosa así, en una casa normal. No un castillo, ni una ruina, ni un cementerio. Hay una sala encendida, lluvia golpeando afuera, y una familia dejando pasar la noche entre conversación, costumbre y esa tranquilidad engañosa de quienes todavía creen que el mundo, en el fondo, guarda cierto orden. Entonces llega un visitante. Es un sargento mayor, conocido de la familia, un hombre que ha estado bastante lejos, en la India, y que trae encima algo más convincente que cualquier anécdota, ese silencio profundo de los que ya vieron demasiado. No necesita hablar mucho, le basta sentarse para que la sala inmediatamente cambie de tono. Hablan de viajes, de lugares raros, de historias que suenan fascinantes mientras sigan ocurriéndole a otros. Y en algún punto, la escena se vuelve completamente sombría. El sargento cuenta a grandes rasgos de ciertas desventuras. Entonces, mete la mano al bolsillo y saca una pata de mono. No parece algo importante, no impone, no tiene nada de sagrado ni de brillante. Es solo una pata, seca, fea, deformada. Y precisamente por eso, inquieta más la manera en que él la deja sobre la mesa. No como quien muestra un tesoro, sino como quien por fin se desprende de algo que preferiría no volver a tocar. Cuenta que un fakir la hechizó para demostrar una idea y dejarla bien clavada. La vida no acepta atajos sin tomar algo a cambio. Gracias a ese hechizo, la pata es capaz de conceder 3 deseos a cada uno de sus dueños. Cuando una persona agota ese ciclo, la pata pasa a otras manos. Eso es simplemente lo que hace. Concede. Pero, curiosamente, el sargento no habla como un hombre fascinado por el poder del objeto que sacó de su bolsillo. Habla como alguien que ya probó el costo. Y por eso, cuando ve que el objeto empieza a circular entre manos curiosas, risas traviesas y mentes ilusionadas, hace lo único sensato que alguien puede hacer con una cosa así. La toma y la arroja al fuego. El gesto del sargento debería marcar el final de la historia. Los presentes ya saben lo esencial. El objeto es capaz de concederte algo, pero hay un costo. Y aún así, fue necesario intentar destruirlo. Pero la tentación pesa más que la advertencia. El padre no piensa como alguien que ya aprendió. Piensa como pensamos casi todos cuando el peligro todavía cabe en la palma de la mano. Que seguro están exagerando, que es solo un cuento. Que si de verdad concede algo, el precio no debe de ser tan alto. Y entonces hace lo que vuelve posibles casi todas las tragedias pequeñas. La toma del fuego, la rescata, se la queda. La conversación continúa, o cuando menos finge continuar, aunque la sala ya no es la misma. Ahora hay un objeto que acapara los pensamientos, y una familia tratando de actuar como si siguiera siendo solo un chiste. En algún momento sale de la boca del padre una cifra, 200 libras. La cifra importa mucho más de lo que parece, porque cualquiera hubiera pedido un reino, gloria o reconocimiento eterno, pero esa cantidad suena razonable, casi absurda. Algo concreto, apenas lo suficiente para aliviar una presión doméstica, un deseo con cara de sentido común. El padre toma la pata, la aprieta y pide el dinero. Pero
No pasa nada. No cae un rayo, no aparece un billete volando, no tiembla la casa, no se rompe el aire. Solo ocurre un gesto que parece mínimo. Él jura que la pata se retuerce en su mano. Apenas un movimiento certero, como si algo del otro lado lo hubiera escuchado y hubiera respondido. Los demás solamente se ríen, le quitan el peso. Todos, menos el sargento. La noche sigue, el deseo reposa. Todo parece una tontería y el objeto vuelve a parecer inerte. Al día siguiente, el hijo sale a trabajar como cualquier otro día. La casa sigue siendo casa. Desayuno, rutina, tiempo. Un día perfectamente normal. Y justo por eso, duele más cuando por la tarde llaman a la puerta. Al abrir, entra un hombre de la empresa donde trabaja el hijo. Entra con esa incomodidad torpe de quien viene cargando una frase que va a partir la vida de alguien en dos. Se nota en cómo los mira, en cómo tarda, en cómo titubea, en cómo intenta suavizar algo que no tiene forma de ser suave. Después de rodeos, disculpas y lamentos, al final por fin lo suelta. Hubo un accidente en la fábrica. La maquinaria lo alcanzó, lo atrapó. Su hijo no sobrevivió. La casa todavía no termina de entender esa frase cuando llega la segunda. La empresa, dice el emisario, le ofrece una compensación. 200 libras. No hay espectáculo, no hay un truco visible, solo una coincidencia tan precisa que deja de sentirse como coincidencia. Es ahí cuando el cuento deja de parecer fantástico y empieza a volverse insoportable por otra cosa, por su exactitud. La pata no falló, no exageró, no jugó con ellos, hizo algo peor. Concedió. Lo que sigue ya no nace de la ambición, nace del duelo y del dolor. Pasa el tiempo suficiente para que la casa deje de sonar a casa y empiece a sonar al vacío que deja una vida que parte antes de tiempo. El padre carga el peso de haber abierto algo. La madre carga algo todavía más feroz, la imposibilidad de aceptar que el hijo ya no está. Y entonces recuerda que le quedan dos deseos, que aún pueden volver a usar la pata. Y aquí la historia aprieta donde más duele, porque el segundo deseo ya no nace de la ambición ni del capricho, nace del puro dolor. La madre llora, insiste, se rompe, empuja, exige con violencia que el hombre tome la pata y pida que su hijo regrese. El padre trata de convencerla. Hace 10 días que su hijo murió, su cuerpo quedó completamente deshecho por la máquina. Ella no lo vio, no sabe cómo había quedado. Se resiste todo lo que puede, trata de convencerla, pero al final cede. Después de todo, también es su hijo, y él se siente bastante culpable. Toma entonces nuevamente la pata y pide que su hijo regrese. Después, no pasa nada. No hay una señal inmediata, solo el silencio de una casa en duelo, solo esa clase de espera en la que el mundo entero parece contenerse. Entonces, empiezan los golpes en la puerta. No suenan desesperados, y eso los vuelve peores. Son lentos, pesados, seguros. Como si quien está del otro lado no tuviera prisa, porque supiera que tarde o temprano le van a abrir la puerta. La madre lo entiende a su manera y se aferra a su ilusión de inmediato. Pidió que su hijo volviera y ahora alguien está ahí. No pregunta, no duda, no necesita nada más. Se levanta y corre hacia la puerta, con esa mezcla de llanto, fe y urgencia que solo aparece cuando alguien cree que todavía puede corregir la desgracia si es que alcanza a abrir a tiempo. El padre tarda un segundo más, no porque dude del poder de la pata, sino porque la entiende. La primera vez no respondió con bondad, respondió con exactitud precisa. Y si la segunda respuesta viene con la misma lógica, entonces eso que está tocando no llega como ellos lo desearon, sino como el objeto decide concederlo. Ahí se clava en su mente la imagen completa. Su hijo no murió en paz, lo destrozó una máquina. Así que lo que espera del otro lado no es su regreso, sino una obediencia literal al deseo. Mientras la madre baja a toda prisa, él la sigue con el miedo ya formado. Los golpes vuelven, pero ahora un poco más firmes. Ya no suenan a presencia, suenan a una insistencia.
La madre batalla con los cerrojos, le cuesta atinar, le tiemblan las manos, lo llama por su nombre. Mijito, volviste, ya voy, ya te voy a abrir. No le importa la hora, ni la oscuridad, ni la imposibilidad misma de la escena. Solo quiere llegar antes de que se vaya, antes de que ese regreso se esfume. El padre, en cambio, entiende algo todavía peor. Si esa puerta se abre, ya no habrá forma de deshacer nada. Por eso deja de mirar la entrada y se pone a buscar la pata de mono a ciegas, de rodillas, con las manos torpes, tanteando el piso mientras cada golpe en la puerta le cae encima como si fuera una cuenta regresiva. La madre logra abrir una cerradura, luego la siguiente, pero la última, la tranca, queda alta, la que no alcanza. Arrastra entonces una silla, la empuja, se sube a medias y estira los brazos con desesperación mientras del otro lado siguen los golpes, más fuertes, cada vez más urgentes. Y eso es lo insoportable. No rompe la puerta, no amenaza ni entra por la fuerza. Espera a que le abran, insiste a que le abran. En el último instante, el padre por fin encuentra la pata. La reconoce al tacto antes de verla. Esa forma seca, torcida, insignificante, pero aún así capaz de arruinar una casa y unas vidas por completo. La aprieta con desesperación y formula el tercer deseo. No para pedir otra cosa, no para recuperar, sino para deshacer. Para que eso que volvió se vaya. El padre pide que su hijo descanse en paz. Y en ese instante los golpes cesan. La madre termina de mover la tranca y abre la puerta con la respiración hecha pedazos. Pero lo único que entra es el aire frío de la madrugada. Nada más. No hay golpes, no hay pasos, no hay hijo. Solo la calle vacía, el camino húmedo, la noche quieta otra vez, y una casa obligada a quedarse con su ausencia. Y ahí llega el cruel final de esta historia, de la pata de mono. No necesita mostrar lo que había del otro lado, le basta con dejarlo en la imaginación del padre y en la nuestra, porque el verdadero espanto no está en ver el regreso, sino en entender qué tan literal, qué tan obediente y qué tan monstruosa puede ser una respuesta cuando cae en manos de algo que no entiende de amor, ni de duelo, ni de compasión. Solo entiende que pediste y que tiene que cumplir. Ahora, lo más inquietante es que esta regla no se quedó solo en la ficción, porque a veces la realidad no necesita patas secas, faquires ni talismanes. Le basta con un deseo, una oportunidad, y alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para no soltar lo que por fin consiguió. Y aquí apenas empieza el expediente del día de hoy. Antes de convertirse en el protagonista de esta historia que te voy a contar, Steve Banerjee era algo mucho más fácil de reconocer. Un hombre intentando que por fin le funcionara una idea. Era un inmigrante indio en los Estados Unidos. Quería dinero, estabilidad, un lugar propio en un país donde mucha gente llega con lo mismo. La esperanza de que si trabaja lo suficiente o encuentra la fórmula correcta, un día deje de improvisar y empiece a conseguir algo real. En 1975 logró juntar algo de capital, lo invirtió todo y compró un bar en Los Ángeles. Y como pasa con muchos negocios, probó cosas, movió formatos, buscó una identidad, pero durante un tiempo nada terminaba de despegar del todo. Y eso importa demasiado, porque esta historia no arranca con un monstruo, arranca con alguien frustrado, alguien cansado, alguien que ya vio ideas fallar, una persona común, se podría decir. Entonces aparece una idea que va a cambiarlo todo. Hoy nos parece bastante obvia, porque el mundo ya lo absorbió, pero en ese momento no lo era. Desde hacía ya varios años existían shows de mujeres bailando para hombres. Lo que Banerjee hizo fue darle la vuelta, poner a hombres en el escenario para un público femenino y convertir eso en espectáculo. En 1979 fundó Chippendales y la idea la rompió, funcionó demasiado bien, no como una rareza pasajera, sino como un negocio real. Mujeres de distintas edades y estratos sociales asistían a su bar e incluso viajaban a Los Ángeles solo para ver el show. Banerjee no pidió un imperio, pidió algo mucho más humano, que una idea, por fin, sí funcionara. Y su deseo se cumplió.
Pero una cosa es tener una buena idea, otra muy distinta es saber convertirla en una marca grande. Ahí es donde entra Nick DeNoia. Banerjee tenía la idea probada, DeNoia tenía herramientas para hacerla crecer. Era productor, coreógrafo y todo un showman. Sabía darle forma al espectáculo, hacerlo más profesional, más vendible y más visible. Eso fue lo que Banerjee buscaba realmente cuando lo dejó entrar. No solo una ayuda, sino crecimiento. No solo un socio, sino a alguien capaz de volver esa ocurrencia rentable en algo más grande que un solo club. En ese contexto apareció un acuerdo que parece inocente pero ya carga con un costo. Según reconstrucciones repetidas del caso, Banerjee firmó con DeNoia un trato improvisado en una servilleta. Con eso le dio a Nick los derechos duraderos sobre las giras, pero muy poca participación en los clubes o sedes que pudieran abrirse. Ese detalle es relevante porque en ese momento las giras todavía no eran una parte real del negocio, eran apenas una posibilidad en papel, una extensión que todavía no existía. Banerjee no sintió que estaba entregando la parte más valiosa de su idea, sintió que estaba pagando por ayuda para hacerla crecer. Y el trato funcionó, el show creció, la marca se fortaleció, y entonces las giras se volvieron reales. Y junto con ese crecimiento, apareció una tensión que Banerjee no estaba preparado para manejar. DeNoia no solo ayudaba a producir el espectáculo, para mucha gente empezó a verse como su rostro, más carismático, más guapo, más mediático, más natural frente a las cámaras y entrevistas. Era, para muchos, la cara de los Chippendales. Mientras tanto, el dinero de las giras, la parte nueva, expansiva y cada vez más valiosa del negocio, caía del lado de un acuerdo que Steve ya había firmado en una servilleta. DeNoia fue una pieza clave de la expansión del fenómeno, y las giras se convirtieron en el punto central del desacuerdo entre ambos. Ahí fue donde empezó la fractura, porque para Banerjee ya no era solo ver crecer su idea, ver cumplido su deseo, era ver cómo ese crecimiento llevaba por estandarte otro rostro, y cómo la parte más sustancial del dinero se iba a otro bolsillo. Él seguía siendo el dueño y el de la idea original, pero no era dueño del tramo más lucrativo de la expansión. Y eso, para alguien que había pasado años buscando una oportunidad, no debió sentirse como sociedad. Debió sentirse como despojo, como si la idea que por fin le había respondido empezara a salir de sus manos justo cuando más valor tenía. Steve entendió que lo más valioso de su propio sueño ya no estaba del todo bajo su control. Y cuando has trabajado tanto por un sueño, cuando has deseado con tanta fuerza, y después de tanto batallar por fin lo ves cumplido, ya no se trata de lo que harás para alcanzarlo, sino de lo que estás dispuesto a hacer para no perderlo. Me imagino que ver tu sueño cumplido ya debe de ser difícil de procesar. Verlo crecer, volverse famoso, generar dinero y sentir que el mayor beneficio es para alguien más debe de ser mucho peor. Porque ya no estás luchando por alcanzar algo, eso ya lo alcanzaste, y aún así no se siente del todo tuyo. Desde ahí todo empezó a pudrirse. Los problemas entre Steve Banerjee y Nick DeNoia dejaron de ser simples roces entre socios y empezaron a convertirse en disputas por dirección, representación, manejo y ganancias. Visto desde afuera, el negocio seguía creciendo de manera exponencial y demasiado rápido. Por dentro, en cambio, ya se estaba descomponiendo. Y además, cuando un espectáculo crece de esa manera, se presenta en tantas ciudades y atrae a tanta gente, no solo atrae espectadores, también atrae presiones, cobros, pagos por protección e intereses cada vez más turbios. El ambiente ya olía bastante mal. Chippendales ya no se movía en un mundo limpio, ya no era solo baile, reflectores y gente pagando una entrada. Alrededor empezaron a moverse personas acostumbradas a cobrar por cuidar, por dejar operar, por no estorbar, o por estorbar un poquito menos. Y en un ambiente como ese, la violencia deja de sentirse imposible, empieza a estar al alcance de las manos. Entre esa gente surgió otro nombre, Ray Colón. No era un personaje anecdótico ni una sombra más alrededor del show. Era la pieza útil cuando el negocio ya no se resolvía limpio. Un operador, alguien capaz de moverse en esa zona gris donde los problemas ya no se arreglan con contratos o abogados, sino con recados, presión, favores y tratos de los que nadie quiere dejar algún rastro. Banerjee ya no se movía únicamente entre empresarios, bailarines y productores. También empezaba a rodearse de hombres que sabían cómo hacer el trabajo sucio sin volverlo público. Ahora sí, después de toda esta introducción, llega el primer golpe de este expediente. El 7 de abril de 1987,
poco después de las 3 de la tarde, Nick DeNoia, de entonces 45 años, estaba solo en su oficina de Manhattan. Un hombre entró, se acercó, sacó un arma y le disparó en la cara. Eso fue todo. No hubo forcejeo, no hubo discusión, no fue una pelea que se salió de control, fue una ejecución directa. La historia ya había cambiado de color, porque una cosa es odiar al hombre que sientes metido dentro de tu sueño, y otra muy distinta es decidir que la solución es quitarlo del camino para siempre. Para nosotros puede parecer obvio quién estaba detrás, pero una sospecha no es una prueba. Y en ese momento, Banerjee no vivía dentro de una línea limpia que apuntara solo hacia él. Vivía dentro de un negocio cada vez más grande, más turbio, más rodeado de intereses y de gente capaz de hacer daño. Había dinero, competencia, tensión, operadores, favores oscuros y demasiadas manos posibles. Por eso, aunque muchos miraban hacia su entorno, no era tan sencillo cerrarlos sobre su nombre. Pero Banerjee no se quedó con las manos cruzadas, no vivió un duelo por su socio. Lejos de quebrarse o esconderse, Banerjee se movió como alguien que había olido una oportunidad, como si la muerte de DeNoia no hubiera dejado un vacío moral, sino un hueco de poder que había que ocupar antes que alguien más se adelantara. Según las reconstrucciones, se movió rápido para tratar de quedarse con esa parte del negocio, a través de la familia de Nick. Es decir, el socio acababa de caer y él ya estaba pensando en volver a cerrar el puño. Por un momento pareció que lo había conseguido. Ahora sí, el imperio completo era suyo, sin la otra voz, sin la otra firma, sin el otro estorbo. Eso debió de ser un momento de calma absoluta. Pero no lo fue. La calma no llegó. Llegó una versión peor del problema, la de un hombre que ya no solo quería ganar, sino impedir que cualquier fuga siguiera existiendo. Porque el éxito no se queda quieto. La idea original ya tenía casi una década circulando. Por lo tanto, era natural que aparecieran copias, rivales, exaliados y renuncias. Y para alguien obsesionado con el control, cada una de esas fugas empieza a sentirse como una afrenta personal. Ahí es donde apareció la siguiente herida: Adonis. Adonis no era un grupo cualquiera, era la consecuencia más insoportable. Ex bailarines salidos del mismo universo de Chip 'n Dales empezaron a moverse por su cuenta. Hombres que conocían el espectáculo, entendían la fórmula y podían levantar una versión rival sin pedirle permiso a nadie. Entre ellos estaba el líder, Reed Scott, y eso para Banerjee ya no era una competencia normal, era una ofensa directa. La prueba de que su idea seguía generando dinero fuera de sus dominios, como si ese deseo, ya cumplido, no admitiera otras manos. La paranoia se agrandó cada día más, porque ya no bastaba con haber quitado a DeNoia, ahora también había que contener a los otros, a los que copiaban, a los que se salían, a los que convertían su mundo en otro negocio, y el expediente empezó a ensuciarse cada día más. Primero vino la presión, luego la intimidación, después el fuego. Empezaron a aparecer incendios a clubes rivales, pagos por protección, encargos, nexos con el crimen organizado y movimientos raros alrededor de la competencia. Ya no estás viendo a un empresario duro, estás viendo a alguien que empieza a corregir el mercado a golpes, a través de terceros, como si el negocio se defendiera mejor desde la sombra que desde el escenario. Ahí Ray Colón dejó de ser compañía y se volvió instrumento. Ya no era solo el hombre de confianza, era el puente entre lo que Banerjee quería y las manos capaces de ejecutarlo. Para ese momento, el conflicto con Adonis escaló todavía más. Ya no bastaba con asustarlos, mandar mensajes, intimidar o quemarles sus clubes. Ahora la idea era otra. Adonis planeaba una gira en Inglaterra. Banerjee vio una oportunidad de actuar con distancia y sin quedar expuesto de forma inmediata. Y eso también explica el método. Ya no era una oficina en Manhattan, ni un tiro rápido y seco. Aquí, el plan necesitaba otra lógica: acercarse sin escándalo, mezclarse con el entorno, tocar y desaparecer. En conjunto con Ray, planearon quizá el método más absurdo y siniestro de todo el expediente: inyectarles cianuro a 3 bailarines rivales. Para eso consiguieron a un operador dispuesto a ejecutar los asesinatos. Reclutaron a un hombre conocido por el apodo Strawberry. Sí, escuchaste bien, Fresa era el apodo del asesino. Para viajar a Londres y, tras bastidores, de alguna manera, acercarse lo suficiente para hacerlo. El nombre suena ridículo, el plan también. Y justo por eso, el expediente se vuelve más inquietante, porque la oscuridad ya no solo era violenta, también era torpe, improvisada y grotesca. El hombre que al principio solo quería que una de sus ideas por fin le funcionara, había llegado al punto de involucrarse en el asesinato de su socio, incendiar clubes rivales y buscar a alguien que viajara a otro país con veneno para resolver definitivamente sus problemas con la competencia. Ahí se pudrió por completo el deseo, no cuando Steve lo pidió, no cuando Steve lo consiguió, sino cuando decidió que conservarlo justificaba cualquier acción.
Y ahí ya no estamos viendo ambición. Estamos viendo un hombre que consiguió todo lo que anhelaba y ahora depende de otras manos para conservarlo. El plan empezó a moverse como lo que realmente era. No un plan brillante, no impecable, no un plan de película. Un plan ridículo, estúpido. Porque una cosa es mandar la oscuridad a otro país desde la comodidad de tu oficina, creyendo que todo te va a obedecer. Y otra muy distinta es depender de hombres nerviosos, apodos absurdos, botellas de veneno y una logística tan torpe que bastaba con que alguien se asustara para que todo se viniera abajo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El hombre reclutado para ejecutar el plan en Inglaterra, el que todos terminaron conociendo como Strawberry, no cruzó esa línea, se quebró antes. En vez de convertirse en asesino, habló con el FBI y con una sola decisión, convirtió un plan que Banerjee imaginaba invisible en algo rastreable, concreto y sobre todo demostrable. El FBI se contactó con Scotland Yard y ese aviso permitió a las autoridades intervenir para proteger a los hombres de Adonis durante su gira en Blackpool, Inglaterra. El rastro de Strawberry llevó a la policía a Ray Colón y cuando registraron su casa encontraron cianuro, no una cantidad simbólica, no una muestra, encontraron suficiente cianuro para matar a cientos de personas. Lo más humillante para Banerjee no fue solo que su plan fallara, fue la forma en que falló, no por una gran persecución, no por una genialidad suya enfrentada a una genialidad del FBI, sino porque el plan era, en el fondo, casi imposible de ejecutar. Basta pensarlo un segundo. ¿Cómo se suponía que iban a inyectar cianuro a 3 personas distintas? ¿Cómo es que iban a acercarse a ellos? ¿En qué diablos estaban pensando? Ray Colón aguantó callado, no acusó a Banerjee. En algunas reconstrucciones se habla de pagos que no llegaron, y después de meses encerrado en la cárcel, terminó cooperando con la policía. No solo habló del complot contra Adonis, también ayudó a conectar lo que antes parecía disperso, las intimidaciones y atentados contra los ex bailarines, los incendios, los nexos con el crimen organizado, y como remate, la muerte de Nick de Noia. Con él como informante, las autoridades montaron una operación encubierta para agravar a Banerjee y atar el expediente completo. Ahí, la oscuridad dejó de ser un rumor y empezó a tener voz, fechas y estructura. El imperio llegó a su fin. En septiembre de 1993, arrestaron a Steve Banerjee por la conspiración de matar a 3 de sus antiguos asociados vinculados a Adonis. Un mes después, un gran jurado amplió el caso. Ya no solo estaba el complot de Inglaterra, también la acusación formal de haber orquestado la muerte de Nick de Noia y de haber usado incendios y violencia como parte del mismo entramado criminal. El expediente, por fin, dejaba de parecer una serie de rarezas sueltas y revelaba su forma real. Cualquiera que se interpusiera, rival, socio o negocio, podía llegar a su final. Banerjee dejó de ser el fundador brillante, el inmigrante que sí lo logró. Ya no es el genio con una idea millonaria y el dueño del show. Ahora es el hombre en la cima de una red de encargos, incendios, operadores y asesinatos por encargo. Y ese contraste importa porque ahí está la factura exacta del deseo desmedido. No perdió por falta de talento, no cayó porque el negocio no funcionara. Cayó porque una vez que el sueño se le cumplió, quiso defenderlo con miedo, con control y con muerte. En 1994, Banerjee se declaró culpable de los cargos que le imputaban. La condena pactada fue de 26 años. El expediente estaba cerrado. Pero Banerjee quiso decidir una última cosa. Horas antes de escuchar formalmente la sentencia, apareció muerto en su celda. Se había suicidado. Ni siquiera a su final lo quiso dejar en manos de otro. Hasta ahí llevó su obsesión por el control. Ray Colón se declaró culpable, cooperó y recibió una pena reducida. Terminó libre a mediados de los 90. Strawberry, en cambio, quedó del lado de los hombres que no ejecutaron el mal, pero sí lo delataron. ¿Y Chip 'n Dales? Chip 'n Dales sobrevivió. La marca no murió con Banerjee, siguió operando, cambió de manos y terminó convirtiéndose en algo que todavía existe hasta el día de hoy, incluso con presencia fuerte en Las Vegas. El deseo cumplido sobrevivió a su creador. Al final, la pata de mono no trataba solo de un objeto extraño ni de magia negra, trataba de una advertencia. Desear está en nuestra naturaleza, nos empuja a esforzarnos, a mejorar, a buscar, pero todo deseo
tiene un costo. Por eso estas dos historias tenían que ir juntas, porque Steve Banerjee no empezó queriendo muerte. Empezó queriendo que una idea funcionara, que el dinero llegara, que su nombre pesara, que su negocio por fin despegara. Y lo consiguió. El problema fue lo que vino después. No supo soportar que el deseo cumplido trajera consigo socios, competencia, otros rostros, otros bolsillos, otras manos tocando lo que ya sentía completamente suyo. Y ahí se unen las dos historias, más allá del mismo origen que tiene la pata de mono y Steve Banerjee, la India. En el cuento, el horror no está en pedir, está en descubrir la forma en que el deseo cumplido te cobra. En este expediente pasó lo mismo. Porque a veces el deseo no te pudre cuando nace, el deseo te pudre cuando por fin se cumple. Antes de cerrar esta carpeta te quiero dejar una pregunta, no del caso, de ti. Si eso que más deseas llegara mañana, pero no de la forma que imaginabas, ¿sabrías reconocer el costo a tiempo o solo ya cuando te estuviera pasando la factura? Hay historias que nacen para dar respuestas y otras que solo existen para que no tengamos que cargar a solas con el peso de las preguntas. Esta fue una de esas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil, sostener la incomodidad sin apartar la mirada. Si quieres, el último gesto es simple, compártelo. Nos encuentras en todas las redes sociales como Archivo 42, donde los deseos cumplidos dejan ruinas. No lo dije todo, no me creas nada. Nos escuchamos en el próximo archivo.